Me pinté el pelo azul para que mi jefe dejara de culparme por los pelos en la comida de los clientes. Trabajaba en un restaurante familiar llamado Mel's Kitchen, donde el dueño Tom estaba absolutamente convencido de que cada pelo que encontraban en la comida era mío. No importaba que tuviéramos como 8 empleados más con el pelo castaño igual que el mío. No, según Tom, yo era la que perdía el pelo. La primera vez que pasó, una señora encontró un pelo castaño largo en sus panqueques. Tom se me acercó de inmediato delante de toda la cocina y me dijo: Emma, tienes que usar una redecilla o estás despedida. Yo pensaba, bueno, da igual. Así que empecé a usar la ridícula redecilla en cada turno, pero luego volvía a pasar. Cada vez que alguien se quejaba de pelos en la comida, Tom me señalaba y amenazaba con descontarme el sueldo. Le repetía una y otra vez que no era yo porque, bueno, llevaba una redecilla, pero él solo negaba con la cabeza y decía que estaba siendo descuidada. Los demás camareros empezaron a mirarme raro, como si fuera una especie de infractora de salud. El punto álgido llegó un sábado por la mañana con prisas. Un hombre de negocios pidió huevos Benedict y se encontró no con uno, sino con 3 pelos castaños enredados en su salsa holandesa. Estaba furioso y amenazó con llamar a sanidad. Tom irrumpió en la cocina con la cara roja y sudorosa y me gritó delante de todos: Emma, se acabó. Una queja más por el pelo y te vas. Estaba tan frustrada que casi lloré allí mismo. Sabía a ciencia cierta que esos pelos no eran míos porque lo llevaba recogido en un moño apretado bajo esa estúpida redecilla, pero Tom no se daba cuenta. Fue entonces cuando noté algo que me llenó de furia. Sara, una de las cocineras, estaba de pie justo detrás de la parrilla con su larga melena castaña completamente suelta, sin ni siquiera una coleta a la vista. No llevaba ningún tipo de protección para el pelo. Pero aquí está el truco. Tom no le dirigió la palabra porque era su sobrina. Esa noche fui a CVS y compré el tinte azul más brillante que encontré. Como un azul eléctrico, de esos que gritan «¡Mírame!» desde el otro lado de la habitación. Me teñí toda la cabeza en el pequeño baño de mi apartamento, dejando manchas azules por todo el lavabo y probablemente en mi depósito de seguridad. El lunes por la mañana llegué al trabajo con cara de punk. Tom me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Me puse la redecilla como siempre y me puse a trabajar. A eso de la hora del almuerzo, una pareja de ancianos pidió el pastel de carne especial. 10 minutos después me llamaron y allí estaba, una larga melena castaña sobre el puré de papas. Me quedé paralizada. Por un segundo no supe qué hacer. Era un cabello grueso, ondulado, aún brillando con esa ligera capa de grasa que deja el vapor de la cocina. Lo miré en silencio, sintiendo cómo la sangre se me iba al rostro. No era mío, no podía ser mío. Yo llevaba el cabello azul y estaba metido bajo la redecilla más ajustada que vendían en la farmacia. Tom se acercó con esa expresión de siempre, la mandíbula tensa, los ojos escudriñando la bandeja como si fuera un detective resolviendo el misterio de su vida. «Otra vez tú, Emma», soltó con el tono de quien ya ha decidido el veredicto. Levanté la vista con lentitud. No me molesté en responder de inmediato. Me limité a señalar el pelo con el dedo índice, muy despacio, casi con desprecio. «¿Eso te parece azul?» Tom frunció el ceño. Se agachó un poco, observó el cabello con más atención. Se notaba que dudaba, pero su orgullo le impedía admitirlo. «Puede que la tintura se haya ido deslavando», murmuró. «¿Deslavando?», le corté. «¿O crees que soy la única mujer en esta cocina con folículos activos?» Hubo un breve silencio de esos que incomodan incluso a los cucharones colgados en la pared. Todos se voltearon a mirar a Sara. Ella estaba de espaldas cortando tomates como si el tiempo no existiera, su larga melena castaña cayendo por encima de sus hombros, sin una coleta, sin una pinza, sin siquiera fingir que le importaba. No dijo nada, ni siquiera se giró. Tom me miró de nuevo. Estaba atrapado. Si me despedía en ese momento, se arriesgaba a un escándalo. Yo tenía la prueba viviente en la cabeza. No podía ser mi pelo. Me limité a recoger el plato y a llevarlo de vuelta a cocina para rehacerlo. No dije nada más. No hacía falta. Pero por dentro hervía. Ese fue el día en que decidí que ya no iba a esperar que la verdad saliera a flote sola. Si Tom y Sara jugaban con ventaja, yo también lo haría. Esa noche volví a casa y abrí una carpeta oculta que tenía en mi computadora. Dentro había una serie de fotos que había empezado a tomar semanas atrás. Mechones de pelo castaño sobre platos, imágenes borrosas de Sara con su cabello suelto mientras cocinaba, capturas de cámara de seguridad con fecha y hora. Sabía que podía parecer excesivo, pero en Mel's Kitchen no existía el beneficio de la duda. O te defendías tú misma o te dejaban caer. Esa semana empecé a tomar notas, a documentar cada turno, a escribir cada incidente. Sabía que no era la única que había sido víctima del favoritismo de Tom,
pero yo iba a ser la primera en demostrarlo. El jueves siguiente ocurrió algo que me terminó de abrir los ojos. Había un cumpleaños en el restaurante. Una familia entera reservó el salón privado para festejar a su abuela de 90 años. Todo estaba decorado con globos dorados, servilletas personalizadas y un pastel gigante que trajeron de fuera. Yo fui asignada como mesera principal. Todo marchaba bien hasta que el abuelo, un señor flaco con bastón y una voz rasposa, llamó a Tom y se quejó de que había encontrado un cabello en su lasaña. Tom me buscó con la mirada, se acercó y sin siquiera mirar el plato ya estaba hablando. «Emma, ya hablamos de esto». No le dejé terminar. Caminé decidida hasta la mesa. Tomé el tenedor del cliente con guantes y con una servilleta saqué el cabello. Lo puse sobre la palma de mi mano y lo mostré. Era castaño, largo y ligeramente ondulado. «¿Sabe qué es lo más interesante, señor Tom?», le dije al dueño, pero en voz alta para que todos escucharan. «Que esta semana he trabajado con redecilla y con el pelo azul. No solo eso, tengo un moño, y si quiere podemos revisar las cámaras». Tom apretó los dientes. Un silencio pesado invadió el salón. La familia se quedó boquiabierta. Un niño soltó un «¡Oh!», como si estuviéramos en una función de circo. El abuelo miró a Tom y preguntó con calma: «Entonces, ¿quién está cocinando con el pelo suelto?». Tom no respondió, solo se fue. Esa noche, al terminar mi turno, noté que mi casillero estaba abierto, algo que nunca pasaba. Yo siempre lo cerraba con un pequeño candado de combinación. Al abrirlo por completo, lo entendí todo. Mi uniforme estaba cortado con tijeras. La camisa de trabajo tenía una línea recta desde el cuello hasta el final, y dentro del bolsillo encontré una nota. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Me quedé inmóvil por varios segundos. No tenía pruebas, claro. No había cámaras en la zona de casilleros. Nadie había visto nada, pero la letra era de mujer, y yo la había visto antes en las pizarras de recetas que Sara solía escribir. Al día siguiente pedí hablar con Tom. Llevé conmigo una carpeta con las fotos, los registros y las notas. Pensaba enfrentarlo, mostrarle todo, obligarlo a tomar medidas. Pero cuando llegué, Sara estaba en su oficina. Y Tom no. Ni en la cocina, ni en el restaurante, ni en el estacionamiento. Nadie sabía dónde estaba. «Salió hace una hora», dijo uno de los lavaplatos. Se veía apurado. Y entonces supe que todo estaba por cambiar. Porque si Tom estaba desapareciendo justo cuando iba a enfrentarlo, era porque algo más grande se estaba cocinando. Y no precisamente en la cocina. Tom no volvió esa noche ni al día siguiente, y nadie decía nada. Las órdenes seguían saliendo de cocina. Los platos llegaban a las mesas y Sara parecía más cómoda que nunca. Se paseaba con el delantal de supervisora, aunque su cargo oficial era simplemente cocinera. Ya no se molestaba en disimular. Llevaba el cabello suelto, pintalabios rojo oscuro, uñas recién hechas. Daba órdenes como si el restaurante le perteneciera. Incluso empezó a llamarme cariño y nena, con esa condescendencia que se te mete en la piel como aceite quemado. Yo no decía nada aún. Sabía que estaba caminando sobre cáscaras de huevo, que si me precipitaba todo, se me podía venir encima. Así que me mantuve en mi papel, la mesera silenciosa, la que anotaba todo, la que sonreía con profesionalismo y se metía al baño a desahogarse en silencio. Pero no dejé de observar. Un martes en la noche vi algo que me dio un vuelco en el estómago. Era casi medianoche. El último cliente se había ido. Me quedé un rato más limpiando porque sentía que algo raro estaba pasando. Desde que Tom desapareció, el ambiente se sentía más clandestino, como si las paredes respiraran un aire nuevo, más pesado. Estaba secando una bandeja cuando escuché el clic de la puerta trasera. Me acerqué con cuidado, me asomé apenas. Sara estaba ahí afuera fumando. No estaba sola. Un hombre alto de traje gris le hablaba al oído. Ella reía. Le entregó un sobre grueso. Él se lo guardó bajo el saco y se marchó sin mirar atrás. Sara cerró la puerta y volvió a entrar como si nada. Yo volví a mi puesto como si no hubiera visto nada, pero algo se encendió en mi cabeza. Mel's Kitchen no era solo un restaurante, y empecé a pensar que Tom tal vez no se había ido por voluntad propia. El jueves, al llegar a mi turno, me encontré con un nuevo cartel en la entrada de personal. Nueva administración. Todo reporte debe ser entregado directamente a Sara. Era oficial. La sobrina había tomado el mando sin aviso, sin votación, sin explicación. Nadie lo discutía. Algunos empleados incluso parecían aliviados. Tom era difícil, murmuraban, gritón, estricto. Sara, en cambio, llegaba con sonrisas, regalos de galletas caseras y promesas de cambios positivos. Pero yo sabía que todo eso era fachada. Sara era peligrosa, fría, calculadora. Y si de verdad tenía algo que ver con la desaparición de Tom, yo estaba en peligro. Así que cambié de estrategia. Ya no bastaba con fotos o notas o registros de cabello. Ahora necesitaba pruebas reales. Algo que no pudiera ser negado, destruido ni ignorado. Empecé con lo básico. Revisar la cocina en mis tiempos libres. Miraba detrás de los estantes, entre los armarios de especias, debajo de las estufas. Una noche encontré un folder mojado junto al calentador de agua. Dentro había facturas, todas a nombre de Mel's Kitchen.
pero con conceptos raros: consultoría de seguridad, transporte especial nocturno, productos sin etiquetar, algunas con montos de 5 cifras, otras sin nombre de proveedor. Me las guardé. Sabía que era peligroso, pero también sabía que eso no era normal. Una semana después, mientras limpiaba el baño de mujeres porque sí, ahora todos hacíamos de todo, me topé con algo aún más raro. En la rejilla del extractor había un pequeño bulto envuelto en plástico. Lo bajé. Era una bolsita sellada al vacío. Dentro, algo que parecía carne, pero no era carne, era pelo. Mechones enteros, enredados, oscuros. Había un papel junto a la bolsa que decía: entrega lista, no abrir, propiedad de la cocina privada. Mi estómago se revolvió. ¿Para qué guardaban cabello humano? ¿Y por qué lo escondían ahí? ¿Era una broma? ¿Un mensaje? ¿O había algo más siniestro ocurriendo? Esa noche, antes de dormir, no pude evitarlo. Soñé con Tom. Estaba sentado al fondo del restaurante, en la mesa más oscura. Me miraba sin parpadear. En el sueño su boca no se movía, pero yo escuchaba su voz. No confíes en nadie, ni siquiera en ti misma. Desperté con el corazón desbocado. Y al día siguiente recibí un mensaje anónimo en mi casillero, sin remitente, sin nombre, solo decía: sabemos lo que hiciste, pero aún puedes parar. Lo arrugué y lo quemé en el fregadero del baño. No pensaba parar. No, ahora la historia ya no se trataba de mí, ni de mi pelo, ni siquiera de la injusticia en la cocina. Esto era algo más grande. Sara estaba al frente. Tom había desaparecido y yo era la única que no estaba dormida en ese lugar. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Y lo más importante, ¿a quién más iban a silenciar antes de que yo hablara? El viernes por la mañana, antes de mi turno, decidí pasar por la biblioteca municipal. Sabía que Sara había crecido en el pueblo, que su familia tenía raíces ahí. Tal vez si tiraba un poco de ese hilo encontraría algo. No tenía un plan exacto, solo una corazonada que no me dejaba dormir. Busqué registros comerciales, archivos antiguos, notas de prensa. Nada. Ninguna mención a Sara López como propietaria ni como empleada registrada en Mel's Kitchen. Solo aparecía Tom. Desde que el restaurante fue fundado en 1998, él había figurado como único titular. Pero algo llamó mi atención. En 2004 hubo una denuncia por violación del Código de Salubridad, una muy grave. Fue cerrada abruptamente, sin sanción. Y en la nota, el inspector que firmaba el reporte llevaba el mismo apellido que Sara, López. Mi corazón dio un pequeño salto. Familia. Una conexión interna que limpiaba sus errores. Era por eso que nadie la tocaba. Por eso podía estar en la cocina con el cabello suelto sin consecuencias. Cerré el registro y me marché. No tenía una prueba definitiva, pero tenía una nueva certeza. Sara no solo estaba protegida, era intocable. Y eso la volvía aún más peligrosa. Esa noche el restaurante estaba más lleno de lo normal, una especie de fiesta no oficial, gente en trajes caros, botellas de vino que jamás había visto en el menú, risas forzadas, brindis susurrados. A mí me pusieron a servir en la zona exterior, la más alejada de todo. Emma, quédate afuera, me dijo Sara. Adentro necesitamos privacidad. Esa frase me hizo fruncir el ceño. ¿Privacidad para qué? ¿Quién necesitaba privacidad en un restaurante familiar un viernes por la noche? Tuve que obedecer. Mientras recogía copas vacías de la terraza, escuché risas ahogadas y pasos acelerados. Me asomé por una rendija entre las cortinas del ventanal lateral y ahí estaba él, Tom, de pie, vestido con traje, con una copa de vino en la mano, conversando con el mismo hombre de traje gris que había visto antes en la parte trasera, el de los sobres. Se me fue el aire. No había desaparecido. No estaba huyendo. Entonces, todo esto era un juego. Volví a mi puesto sin decir nada, pero por dentro mi mundo temblaba. La furia era más fuerte que la sorpresa. Horas buscando la verdad, semanas acumulando pruebas, días enteros pensando que lo habían desaparecido. Y él ahí riendo, brindando como si nada. Ese fue el momento en que entendí la verdad más dolorosa. Él también estaba en esto. Al día siguiente entré temprano al restaurante. Tenía un solo objetivo: llegar a la oficina de Tom o de Sara o de quien fuera. Tenía que encontrar algo más, algo que confirmara lo que había visto. La oficina estaba cerrada, pero la llave seguía oculta en el mismo lugar que Tom usaba, bajo el tapete de entrada. La tomé con manos temblorosas y entré. La oficina olía a humedad y a papeles viejos. En la esquina, un archivador oxidado. Empecé a abrir los cajones, uno por uno. Nada, nada. Y entonces, bingo. Un expediente rojo sin etiquetas. Dentro había algo que me dejó helada. Fotografías, decenas, todas de empleados. Algunos actuales, otros que ya no estaban. Algunos incluso que ni siquiera recordaba. Todos con anotaciones a mano. Inestable, leal, demasiado curioso, útil, riesgo potencial. Y al final, mi nombre. Emma, buena presencia, obediente, potencial riesgo si se siente acorralada. Inteligente. Cuidado. Cerré el expediente de golpe. Quería vomitar. No solo me observaban, me evaluaban, me clasificaban.
Mel's Kitchen no era un restaurante, era un experimento. Y yo era una rata más en el laberinto. Esa noche no dormí. Volví a casa con el expediente oculto bajo la chaqueta. Lo puse sobre la mesa. Lo abrí otra vez y revisé cada hoja. En una de las últimas páginas había un croquis a mano, un plano subterráneo, un sótano. Jamás había visto uno en el restaurante, pero ahí estaba, marcado con líneas rojas. Un pasillo detrás de la cámara frigorífica, una puerta sin etiqueta, 3 escalones, zona restringida, decía el croquis. No pude evitarlo. A la mañana siguiente entré temprano. Antes que todos, antes que el primer cliente, fui directo a la cámara frigorífica. Al fondo, entre cajas de carne y bolsas de papas congeladas, había una cortina plástica gris. La corrí, una puerta sin letrero. La empujé, 3 escalones, y bajé. Oscuridad, humedad, un olor que me revolvió las tripas. Encendí la linterna de mi celular. Paredes sin pintar, tubos expuestos, y una mesa metálica al fondo. Sobre la mesa, carpetas, y en la pared, fotografías. Mi cara, mi uniforme, mi apartamento, tomadas desde lejos, desde ángulos imposibles, desde una ventana que yo nunca supe que estaba rota. Y en ese instante escuché un sonido detrás de mí. Pasos. Alguien bajaba. Apagué la linterna. Me quedé en silencio, el corazón latiendo como tambor. Y en la penumbra, una voz familiar. Emma, no deberías estar aquí. Era Sara. Emma, no deberías estar aquí. La voz de Sara rebotó en las paredes desnudas del sótano. No gritaba, no estaba enojada. Hablaba con una calma que me heló hasta la médula. Esa clase de calma que precede a una tormenta o a una confesión brutal. Yo seguía inmóvil en la oscuridad. Podía escuchar sus pasos bajando con lentitud. Un tacón, luego el otro. No pensé que llegarías tan lejos, continuó, pero ahora lo entiendo. Eres lista, más lista que la mayoría. Por eso Tom tenía razón. Eres un riesgo. Encendí la linterna de mi celular de nuevo. El haz de luz tembloroso iluminó su rostro. Seguía maquillada como si el turno apenas empezara, pero sus ojos ya no eran los mismos. No tenía esa sonrisa amable que mostraba en el restaurante. Ahora su mirada era afilada, casi animal. ¿Dónde está Tom?, pregunté, obligándome a no tartamudear. Ella ladeó la cabeza como si la pregunta le pareciera adorablemente ingenua. ¿Tom? Oh, Emma. Tom nunca se fue. Está exactamente donde quiere estar, donde siempre ha estado. ¿Qué es todo esto?, insistí. ¿Por qué me estaban vigilando? ¿Por qué hay fotos mías? ¿Qué hacen con todo esto? Sara caminó hacia la mesa metálica, como si estuviéramos en una clase de cocina, y fuera a enseñarme a cortar cebolla. Colocó una mano sobre una de las carpetas y la abrió con parsimonia. Sacó una hoja, la leyó por un segundo y la sostuvo frente a mí. ¿Sabes qué es esto?, dijo. Es tu perfil psicológico. Lo redactó un evaluador privado hace 6 meses. Lo contrató Tom. Dice que eres emocional, reservada, pero con una fuerte brújula moral. Que reaccionas ante la injusticia, que eres inflamable. No literalmente, claro, pero lo suficiente como para que si te empujan lo bastante, ardas. Me quedé en silencio. ¿Por qué? Intenté decir algo, pero no terminé la pregunta. Sara me interrumpió sonriendo. Porque tú eras la última prueba, la final. Llevamos años haciendo esto, estudiando reacciones, documentando comportamiento humano bajo presión. Algunos creen que los restaurantes son solo negocios, pero nosotros los usamos para entender a las personas, para ver quién se quiebra, quién obedece, quién se rebela. Sentí que me faltaba el aire. ¿Estás diciendo que todo fue a propósito? ¿Las acusaciones, los pelos? ¿Era un experimento? Sara asintió. Al principio Tom pensó que no lo soportarías, que renunciarías en la segunda semana. Pero tú resististe, peleaste, cambiaste, evolucionaste. Te teñiste el pelo de azul. Emma, eso no es solo una protesta. Es una mutación de carácter, una señal de que el sujeto se adapta. Di un paso atrás. Tropecé con una caja. Casi caí. Esto es enfermizo. Tal vez, dijo Sara, pero es brillante. El silencio volvió por un momento. Yo no sabía si salir corriendo o lanzarle el celular a la cara, pero algo me detuvo. Curiosidad, tal vez, o miedo, o ambas. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Me vas a desaparecer? ¿Vas a hacerme como a los otros? Sara suspiró y se acercó más. Su perfume, dulce y empalagoso, me llenó las fosas nasales. No, tú ya terminaste tu parte. Has dado más de lo que esperábamos. Ahora solo queda una decisión. ¿Cuál? ¿Quieres seguir con nosotros? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Tú has demostrado que sirves, que puedes adaptarte, que puedes llevar un rol sin saber que lo llevas y aún así cumplirlo. Tom quiere conocerte de verdad. Formalmente. Podrías tener un puesto mejor, más seguro, mejor pagado, sin redecillas, sin turnos dobles, pero sabiendo que todo lo que pasa, pasa por una razón, que cada cliente, cada queja, cada plato es parte de algo más grande. No sabía qué decir. Me ofrecían poder, estabilidad, la oportunidad de no ser víctima, sino parte del sistema. Pero también significaba ser cómplice, ser otra Sara. ¿Y si digo que no?, dije lentamente.
Sara dejó de sonreír. Entonces esta conversación nunca ocurrió y tú renuncias. Te vas sin rastro, sin historia, solo una Emma más que no soportó la presión. Me miró fijamente. Y tal vez con el tiempo también termines en una carpeta olvidada. Subí las escaleras sin decir nada. No acepté, pero tampoco rechacé. Tenía que pensar, tenía que entender qué quería hacer con todo eso. Volví a casa, miré el techo durante horas. Pensé en lo fácil que sería aceptar, tener dinero, seguridad, dejar de luchar. Pero también pensé en cada plato arruinado, en cada insulto de Tom, en cada mirada cómplice de Sara, en cada pelo sobre cada maldito puré de papas. Y supe lo que tenía que hacer. No podía quemar ese lugar sola, pero podía hacer algo mejor, sacarlo a la luz. Esa madrugada tomé fotos del expediente. Escaneé las carpetas, grabé una nota de voz contando toda la historia, subí los archivos a la nube, programé una publicación automática y luego redacté mi carta de renuncia. La dejé sobre la caja registradora antes de abrir el restaurante. Sara la vio, no dijo nada, solo me miró y por primera vez parecía nerviosa. Al salir no miré atrás, pero sabía que el juego aún no había terminado, solo estaba comenzando. La publicación estaba programada para el viernes a las 8 de la mañana en punto. Videos, archivos, escaneos, audios, todo preparado, sin nombres directos, sin acusaciones abiertas, pero con suficiente información para que cualquier mente mínimamente curiosa comenzara a hacer preguntas. Subí el contenido a una cuenta anónima con apenas 3 seguidores y activé la función de disparo encadenado. Si alguien intentaba eliminarlo, se replicaría automáticamente en varios canales espejo. Lo tenía todo cubierto, o eso creí. El viernes a las 7:48 de la mañana recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Sonó de nuevo. Y luego otra vez. A las 7:53 de la mañana, alguien golpeó mi puerta. 3 golpes. Pausa. Otros 2. Me paralicé. No esperaba visitas. Nadie sabía que había vuelto a mi antiguo departamento. Me quedé en silencio con la respiración contenida mientras el corazón me latía en la garganta. Entonces escuché una voz. Emma, solo quiero hablar. Era Tom. No abrí la puerta, pero tampoco me alejé. No deberías estar aquí, le dije sin levantar mucho la voz. Y no deberías saber dónde estoy. Del otro lado, silencio. No vine a amenazarte, dijo finalmente. Solo quiero darte una advertencia. Me acerqué a la puerta sin abrirla. ¿Ahora eres tú el que da discursos? No se trata de ti, Emma, dijo con un tono inesperadamente sincero. Se trata de lo que estás a punto de desatar. ¿Tú crees que me voy a quedar callada después de todo lo que han hecho? Mi voz temblaba, pero esta vez de rabia. No entiendes, dijo él. Esto no es un juego de cocina, esto es una red, y tú no sabes quién está en ella. No solo Sara, no solo yo. Hubo un silencio más largo esta vez. Hay gente que no quiere ser observada, y si tú hablas, vas a ponerlos en movimiento. Y entonces lo entendí. Sara y Tom no eran la cima de nada, eran instrumentos, parte de algo mucho más grande. A las 8 de la mañana, exactamente como lo había programado, el contenido se publicó. El primer retweet llegó a los 3 minutos, luego una mención en Reddit, luego en un grupo de Facebook de trabajadores de hostelería. A las 8:15 el video tenía 1000 vistas. A las 8:34, 20,000. A las 9 ya era tendencia local, pero no fue eso lo que me preocupó. Fue el correo que recibí a las 9:05 de la mañana. Sin asunto, sin cuerpo, solo un archivo adjunto. Una foto de mi hermana saliendo de su universidad y abajo un mensaje. No se trata solo de ti, me quedé helada. No tenían que amenazarme a mí directamente. No si podían presionarme a través de los que amaba. Llamé a mi hermana de inmediato. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, ¿por qué? Estoy saliendo de clase. Solo quería saber, ¿vas directo a casa? ¿Sí? ¿Pasa algo? No, pero cierra la puerta con seguro. Mi voz temblaba y ella lo notó. Emma, te llamo luego. Colgué. El teléfono no paró de sonar ese día. Mensajes anónimos, correo sin remitente, un número distinto cada vez. Alguien quería asustarme, pero también querían que supiera que me estaban mirando. Sin embargo, algo sucedió esa tarde que cambió el rumbo de todo. Una reportera, joven, decidida, llamó desde una radio local. Emma, soy Clara Martínez. Estoy investigando tu historia. Ya he confirmado algunos datos. Hay cosas muy serias detrás. Quiero entrevistarte en privado, sin cámaras, solo audio. Dudé, pero acepté. Nos reunimos en un café pequeño, lejos del centro. Le conté todo, desde los pelos en la comida hasta el sótano. Le mostré las fotos, las carpetas. Le hablé del archivo con mi perfil psicológico, de la oferta de Sara, del encuentro con Tom. Ella no interrumpió ni una vez. Solo grababa y tomaba notas. Al final me miró y dijo, «Esto es más grande de lo que imaginaba». «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Publicarlo, pero no ahora. Primero lo cruzaré con otros casos. Ya he recibido testimonios parecidos en otros estados. Mel's Kitchen no es el único restaurante». La red se estaba volviendo visible y yo ya no era la única que la veía. Esa noche, al llegar a casa,
Encontré la puerta de mi departamento abierta. No forzada, solo abierta. Entré con el corazón en la boca. Todo estaba en su sitio, menos una cosa. La carpeta roja había desaparecido. Y sobre mi mesa, una nota escrita a mano. Última advertencia, no empujes más. Tom había tenido razón. Ya no era un experimento, ya era personal. Me mudé esa misma noche. No lo anuncié. No dejé rastro. Desactivé todas mis cuentas. Me cambié el número. Solo Clara sabía dónde estaba. Y durante semanas no hice nada. Solo esperé. Hasta que un día llegó el mensaje que lo cambió todo. Se filtraron los expedientes, no solo los tuyos, todos. Hay una investigación federal en curso y quieren hablar contigo. Mel's Kitchen cerró una semana después. Sara desapareció. Tom fue citado a declarar, pero su abogado alegó problemas de salud mental. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Pero aún no se había acabado. La historia necesitaba un final, uno definitivo, y yo lo estaba preparando. El restaurante cerró oficialmente un jueves sin previo aviso. Mel's Kitchen, después de casi 3 décadas de funcionamiento, bajó las persianas sin una sola palabra de despedida. No hubo comunicado público, ni declaraciones de Tom, ni disculpas a clientes, solo un cartel escrito a mano en la puerta, cerrado por mantenimiento indefinido. Pero todos sabíamos que no era por mantenimiento, era porque el secreto había dejado de serlo, y los que tenían algo que ocultar ya no podían esconderse. La investigación federal no tardó en extenderse. La periodista Clara publicó una serie de artículos detallando los métodos de vigilancia psicológica, el abuso laboral, la manipulación emocional en los entornos controlados por esta red de restaurantes experimentales. No era solo Mel's Kitchen, eran más de 30 locales repartidos en varios estados, todos con directivos vinculados a una misma empresa de consultoría de comportamiento organizacional. Un nombre bonito para una práctica turbia. Seleccionar, manipular y clasificar empleados como si fueran piezas de ajedrez en un tablero que solo unos pocos podían ver. Me citaron para declarar. Viajé con escolta hasta el edificio federal. En una sala sin ventanas grabaron mi testimonio completo. Les entregué copias de todo lo que aún conservaba y les di nombres, fechas, horarios. Me preguntaron si quería entrar al programa de protección de testigos. Dije que no. No me voy a esconder más, respondí. Había pasado demasiado tiempo silenciada, observada, reducida a un número. Ahora al fin podía ser Emma con voz. La historia se hizo viral. Los medios comenzaron a llamarla el experimento del restaurante. Algunos lo tomaban como teoría conspirativa, otros como una violación masiva de derechos laborales, pero todos hablaban de ello. Y del cabello azul. Ese se convirtió en el símbolo. El acto que había cambiado el curso de todo. Me entrevistaron en varios podcasts. Recibí cientos de mensajes de apoyo, algunos de antiguos empleados de Mel's Kitchen, otros de personas que vivieron abusos similares, gente que nunca se atrevió a hablar hasta ahora. Y fue ahí cuando entendí algo. Esto ya no era sobre mí, era sobre todos. Una semana después recibí un sobre por correo sin remitente. Dentro, un solo objeto, una redecilla para el pelo teñida de azul y una nota. Jugaste bien, pero el juego no ha terminado. La amenaza era clara. El sistema aún respiraba en algún lugar, pero ya no tenía el poder que antes, porque ahora sabíamos que existía, y eso lo hacía más vulnerable. Pasaron los meses. Me mudé a otra ciudad. Estudié, volví a escribir. Publiqué un ensayo con Clara como coautora. La cocina del control, crónica de una resistencia accidental. Ganamos una beca. Viajamos a conferencias. Charlamos con universidades. Y en cada lugar repetíamos el mismo mensaje. El abuso disfrazado de orden no deja de ser abuso, pero hubo algo que nunca olvidé. Una pregunta que me seguía rondando como un eco silencioso. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligieron? ¿Por qué Emma? Un día, revisando papeles antiguos, encontré la respuesta. En uno de los perfiles escritos por Tom había una línea subrayada con rojo. Observadora, no se adapta al silencio. Ideal para reacción. Habían apostado a que yo explotaría, y lo hice. Pero no de la forma que esperaban. No con rabia, sino con verdad. Y esa fue su derrota. Hoy paso frente a lo que una vez fue Mel's Kitchen. El local está abandonado. Las ventanas cubiertas con madera. Las paredes grafiteadas. El letrero colgando torcido. A veces cierro los ojos y escucho el bullicio de la cocina, el grito de órdenes, los platos cayendo, la risa falsa de los clientes y esa voz, Emma, ¿usa la redecilla o estás despedida? Y sonrío porque sé que ya no tienen poder sobre mí, porque sé que nadie más tendrá que teñirse el cabello para demostrar su inocencia, porque sé que esta historia tuvo un final, uno donde la verdad por fin fue más fuerte que el miedo.